una palabra específica para nosotros el día de hoy. Vamos a ponernos de pie, ¿sí? Quiero que me acompañen al libro de Jueces, capítulo 13. Vamos a leer el versículo del 1 al 5. Jueces 13. Vamos a leer el versículo 1 al 5. ¿Lo tenemos todos? Amén. Muy bien. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la palabra. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron, los oprimieron durante 40 años. En esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoah, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoah y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz a un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios. Diga, consagrado a Dios. Como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Tu palabra es buena. Tu palabra nos fortalece. Tu palabra nos transforma. Tu palabra nos da aliento, Padre. Tu palabra nos confronta, nos madura, nos hace crecer, Señor. Tu palabra nos hace fuertes, Dios. Tu palabra es la roca inconmovible, donde hacemos nuestro hogar, hacemos nuestra casa. Esa es tu palabra. Tu palabra es confianza, tu palabra es verdad, tu palabra nos limpia, tu palabra, Señor, nos habla de ti y de tu amor. Te damos gracias por tu palabra, Dios. Señor, toda ave que quiera robar tu palabra, la semilla de tu palabra, Dios, lo quitamos en el nombre de Jesús. No tiene lugar en este mundo, en tu iglesia. Todo espíritu de miedo, todo espíritu de confusión, todo espíritu, Señor, que quiera robar la palabra, distraernos de la palabra, en el nombre de Jesús, sale ya, en el nombre de Jesús. Todo, Señor, espíritu que quiera ahogar la palabra, toda piedra que no quiera que la palabra, Señor, haga profundidad, quítala de nuestro corazón, quítala de nuestra mente, Dios, y haz de tu iglesia, haz de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, una tierra fértil que dé al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, para tu gloria. Y toda la iglesia dice: amén. Pueden sentarse. Es un buen día para predicar la palabra. Es un buen día para escuchar la palabra. Y es un buen día para obedecer la palabra. ¿Ven? El 29 de diciembre, si no te acuerdas dónde estabas, un domingo, y estábamos aquí en la iglesia. Y nuestro pastor, Giovanni, si se acuerdan, predicó ese día, porque ese era uno de los cultos más especiales que tenemos durante el año, es el culto donde la iglesia recibe la palabra del año que viene. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de eso? El pastor dijo que en el 2025 sería, ¿cuál es el lema de este año? El año de proezas. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? ¿Sí? ¿Cuánto le dan un amén por esa palabra? ¿Sí? La creemos. La palabra, el lema de nuestra iglesia es que
que en este año, a través de Dios, haremos proezas. Veremos proezas. Amén. Y nos regocijamos por la palabra. Ponemos alegre por la palabra. Ponemos alegre porque es una palabra que nos da aliento. Una palabra que nos da esperanza. Amén. Nos alegramos, mis hermanos, porque sabemos que es la dirección de Dios para su pueblo. Es la dirección de Dios para su iglesia. Es la dirección de Dios para nuestras familias. Es lo que Dios quiere. Amén. Pero lo que tenemos que entender, mis hermanos, es que cuando el Señor nos está dando palabras en el comienzo del año, esto no es un deseo del pastor simplemente. ¿Sí? Esto no es algo que el pastor se levantó y dijo: me gustaría que en el 2025 sea proeza, si lo trajo así como si fuera su invento, su deseo. No. Es más, les puedo dejar saber que unas semanas antes de cuando Él nos dio la palabra, Él me decía a mí: estoy contento porque por fin recibí la palabra del 2025. He estado orando y orando y he sentido que estaba en un parto, porque por fin Dios ya nos dio la palabra que tanto he estado buscando. Es algo que Dios nos da y Dios nos dirige para comenzar este año que viene. Es importante entender, mis hermanos, entonces, que lo que Dios está haciendo es que en su infinita sabiduría, en su omnisciencia, Él nos da una palabra para prepararnos para el año que vamos a entrar. Amén. Para prepararnos en los tiempos que vamos a entrar. Y a través de esa palabra moldearnos, a través de esa palabra madurarnos, a través de esa palabra tomar nuestra atención y que nosotros podamos obedecer lo que el Señor sabe que vamos a pasar. Pero tenemos que poner atención, mis hermanos, porque el mensaje que Él nos da, tenemos que estar atentos a ese mensaje. Porque si el Señor dice que este va a ser el año de proezas, entonces, mis hermanos, tenemos que prepararnos, porque las proezas del Señor se generan en ambientes específicos. Las proezas del Señor se generan en ambientes específicos. Y lo que la palabra de Dios me enseña es que las proezas de Dios siempre se manifiestan en tiempos difíciles. Yo necesito 2 o 3 hermanas Claudia que estén conmigo esta mañana. Cuando el Señor dice que este sería el año de proezas, tenemos que preguntarnos cuál va a ser el ambiente, cuál va a ser los tiempos de la cual tú y yo necesitamos proezas y necesitamos que Dios haga proezas en nuestras vidas. Proezas son respuestas sobrenaturales. Proezas son actos sobrenaturales, eventos sobrenaturales. Pero lo sobrenatural se genera cuando lo natural ya no es suficiente, cuando lo natural ya se ha agotado, cuando lo natural ya no encontramos en lo natural la respuesta. Entonces es allí donde lo sobrenatural se manifiesta y podemos ver la gloria del Señor más claramente. ¿Cuánto le dan la gloria a eso? Vamos a ver proezas, dice el Señor. Haremos proezas, dice el Señor. Eso significa que nos está preparando en un tiempo donde necesitaremos proezas. Es importante que entendamos, hermanos, no solamente lo que Dios dice que va a hacer, pero también entender el ambiente en el cual Él dice que nos va a llevar para hacer lo que Él dice que nos va a hacer. ¿Sí? El Señor dice que este sería el año de las sanidades. Es porque enfrentaremos enfermedades. Porque la sanidad de Dios se manifiesta en nuestra enfermedad. Si el Señor dice que este es el año de victorias, es porque enfrentaremos batallas. Porque la victoria de Dios la vemos más claramente ¿cuándo? En nuestras batallas. Eso significa que si el Señor dice que este es el año de lo sobrenatural, este es
es el año de las proezas, eso significa que vamos a entrar a un tiempo donde lo natural no es suficiente, donde lo natural no va a ser suficiente para nosotros. Y tenemos que agotar lo natural para comenzar a experimentar lo sobrenatural que el Señor tiene para nuestras vidas. En tales tiempos estamos. Se me olvidó decirles que el título del mensaje el día de hoy es tiempos. Tiempos. Tiempos que requieren proezas. Y en tales tiempos estamos. Lo que estuvimos leyendo ahora en primera de Jueces. La historia de la promesa del nacimiento de un hombre que todos conocemos, como Sansón. ¿Cuántos conocen la historia de Jesús? Todos conocemos la historia más famosa de la Biblia. Hasta que no viene a la iglesia conoce de Sansón. Sabemos que Dios eligió antes de nacer a un hombre para hacer cosas extraordinarias, para hacer proezas. Sansón fue la promesa de Dios para un pueblo. Sansón fue la promesa de Dios para un pueblo. Que a través de él iba a hacer cosas grandes, iba a hacer cosas maravillosas. Pero la misma Biblia nos muestra el ambiente en el cual Dios hace esa promesa. Porque lo primero que leímos fue de que los filisteos tenían 40 años oprimiendo a los israelitas. Entonces vemos el contexto, vemos el tiempo en el cual Dios da esta promesa. 40 años de esclavitud, 40 años de persecución, 40 años de sufrimiento. Y porque esos eran los tiempos que se encontraba el pueblo de Israel, entonces esa es la razón por la cual el Señor en medio de esos tiempos promete que iba a hacer a través de este hombre grandes cosas. Este era el ambiente que Dios dice: nacerá un varón y a través de él haré maravillas. Entonces, cuando tú y yo vemos las noticias, cuando tú y yo vemos lo que está sucediendo en alrededor de nosotros, cuando tú y yo estamos experimentando, nuestras familias están dolidas y con llanto y con miedo, entendemos que estos son los tiempos que estamos viviendo. Y entonces tiene sentido la palabra que nos dio en diciembre el Señor para prepararnos al año que vamos a enfrentar. Esa palabra nos la dio el Señor para preparar a su iglesia. Para estos tiempos necesitamos ver las proezas de nuestro Señor en medio de nosotros. Para los tiempos difíciles que vamos a pasar, para los tiempos que vamos a enfrentar los latinos. Esta palabra no se la dio a la iglesia americana de la esquina, no se le dio a la iglesia, esta palabra nos dio a nosotros. Este es el año de proezas. Este año veremos proezas. Lo que el Señor está haciendo es preparando nuestro carácter, preparando nuestras vidas para enfrentar lo que el Señor sabe que viene adelante. Si son tiempos de persecución, si son tiempos donde seremos vistos con tales ojos, si son tiempos donde seremos perseguidos, escúchame, la iglesia primitiva fue perseguida también. La iglesia, los apóstoles fueron perseguidos también, los primeros cristianos fueron perseguidos también, pero la palabra dice que ellos se alegraron porque dijeron que fueron parte del sufrimiento. Qué honor es ser parte del sufrimiento, porque en esos tiempos veremos la gloria de Dios manifestarse en medio de nuestras vidas. Son los tiempos duros, son los tiempos difíciles. El Señor dijo que este sería un año de proeza. Porque Él sabía que íbamos a entrar en tiempos duros, donde lo natural
no es suficiente, donde lo humano no es suficiente, donde se va a acabar el aceite y la harina, pero veremos proezas, donde no lloverá sobre la tierra, pero veremos proezas, donde la injusticia tocará nuestra puerta, pero vemos proezas. Bueno, en tiempos de Israel era oprimida, el Señor envió una respuesta. Ahora conocemos la historia de Sansón, ¿verdad? Sabemos la vida, lo bueno y lo malo de este hombre, y lo extraordinario que Dios usó a este hombre. Pero quiero desmentir algunas imágenes que tenemos sobre Sansón. Quiero derrumbar algunos mitos que tenemos sobre Sansón. Porque cuando tú piensas en Sansón, ¿en quién piensas? Sansón, ¿qué le dije? Cuando pensamos en Sansón, pensamos en esto. Es más, esta es la carátula de una película que hicieron sobre que hizo Hollywood de Sansón. No tal vez se acuerden de esta película. Creo que estaban tratando de hacer otra película y estaban tratando de coger a la roca para que hagan otra película. Pero cuando piensan en Sansón, automáticamente piensan en una persona así, grande, musculosa, fuerte, ¿verdad? Pero no me sorprendería si en el cielo me encontrase con Sansón. Eso está bravo. Si en el cielo me encontrase con Sansón y fuera flaquito, un chiquito, siempre me lo pintan así musculoso, pero no me sorprendería, porque el primer mito que quiero derrumbar el día de hoy, quiero derrumbar dos mitos sobre Sansón. El primer mito que quiero derrumbar sobre Sansón es que él era un hombre fuerte. Y realmente Sansón no era un hombre fuerte. Es más, de carácter, era lo más débil que podías encontrar en la Biblia. Pero fuerte no creo. Musculoso no creo. Y te voy a decir por qué. Tú puedes decir, pero pastor, todas las cosas que hizo, rompió puertas y mató a muchas personas. Pero la Biblia me dice que todas las cosas extraordinarias que hizo Sansón siempre fue a través del Espíritu Santo. Cuando Sansón iba a hacer algo extraordinario, la Biblia siempre dice que el Espíritu Santo de Dios entró en su vida y lo llenó. Y entonces hacía las cosas extraordinarias. Eso significa que yo no necesito los músculos de Sansón. Yo no necesito ser grande como Sansón. Lo que tú y yo necesitamos en estos tiempos es ser llenos del Espíritu Santo de Dios para entonces hacer proezas como las hizo Sansón. ¿Cuánto dan la gloria, Señor? El primer punto que quiero traerte en este día es: en estos tiempos difíciles necesitamos ser más llenos del Espíritu Santo. En estos tiempos difíciles, lo que tú y yo necesitamos no es más fuerza física, no es más inteligencia humana, no es más cosas de este mundo, estrategias de este mundo. Lo que tú y yo necesitamos en este mundo para pasar estos tiempos que estamos pasando es la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Entonces haremos proezas como el Señor dijo que íbamos a hacer en estos tiempos. Que las fuerzas de Sansón no venían de sus músculos. Las fuerzas de Sansón venían del Espíritu Santo. ¿No me crees? Jueces 14 del 5
Dice, cuando Sansón y su padre descendían hacia Timna, de repente un león joven atacó a Sansón cerca de los viñedos de Timna. Y en ese instante, ¿qué dice? El Espíritu del Señor vino con poder sobre él. Entonces, cuando vino el Espíritu Santo del Señor, rompió la boca del león y la destruyó al león. ¿Se dan cuenta? Puede haber sido un enanito flaquito, no importa. Pero con el Espíritu Santo del Señor mataba leones. Mataba leones. Jueces 15, 14, 15. Dice, cuando Sansón llegó a Leí, los filisteos salieron gritando de triunfo. Sin embargo, ¿qué? El Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón y rompió las sogas que tenía atadas en los brazos como si fueran hilos de lino quemado, y cayeron de las muñecas. Luego Sansón encontró la quijada de un burro recién matado, la levantó y la usó para matar a 1000 filisteos. La fuerza de Sansón no estaba en sus músculos. La fuerza de Sansón no estaba en su físico. La fuerza de Sansón estaba cada vez que el Espíritu Santo del Señor lo llenaba, se hacía fuerte, y a través de esa llenura él hacía cosas extraordinarias para el Señor. Eso me dice que en estos tiempos, mis hermanos, lo que tú y yo necesitamos es más encuentros con el Espíritu Santo del Señor, más intimidad con el Espíritu Santo del Señor, más búsqueda del Espíritu Santo del Señor, más llenura del Espíritu Santo del Señor. Y si tienes la llenura del Espíritu Santo, no importa lo que tengas o no tengas, el Señor hará cosas extraordinarias en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu situación. Lo que el mundo dice que es imposible, el Señor lo hace posible por el poder del Espíritu Santo de nuestras vidas. En estos tiempos no necesitamos más fuerza, no necesitamos más dinero, no necesitamos más posesiones, no necesitamos más estrategia. Necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios, y Él hará con nosotros, a través de nosotros, lo que Él tenga que hacer. Eso me da esperanza a mí. Eso me da esperanza a mí. Con el Espíritu Santo significa que puedo hacer proezas. No tengo que ser gran cosa. No tengo que conocerme la Biblia de Papa. No tengo que estar aquí, ser un cristiano de 100 años. No tengo que tener una voz como el grupo de alabanza. No tengo que predicar como el pastor. No tengo que tener títulos de teología. Lo que necesito es un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Entonces Él hará cosas grandes en nuestras vidas. Eso significa que estos tiempos son tiempos de llenura del Espíritu Santo. Estos son los tiempos donde tenemos que llenarnos de su Espíritu. Tenemos que buscar el Espíritu de Dios. Tenemos que encontrarnos con el Espíritu de Dios. Eso significa que nuestras batallas van a comenzar a ser ganadas cuando nos levantamos en las mañanas y doblamos nuestras rodillas y le decimos: Espíritu Santo de Dios, si tú no me llenas en este momento, yo no voy a salir a encontrarme con este mundo, porque puede ser que mientras salgo al trabajo o salgo a la familia, el diablo salga como león rugiente, y yo tengo que tener el Espíritu Santo de Dios para destruirlo y despedazarlo, porque es en sus fuerzas que haremos proezas. Tal vez se levante un ejército en contra de nosotros ese día. Tal vez la mala noticia entre a nuestra casa. Tal vez las enfermedades lleguen a nosotros. Tal vez encontramos con una circunstancia que no teníamos planeado o no sabíamos. Tal vez el enemigo, como este león que de repente se le aparece a Sansón. Pero que si nos encuentra el mal día, nos encuentre llenos del Espíritu Santo de Dios, para
que entonces la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Lo que tú y yo necesitamos es la llenura del Espíritu Santo para pelear en estos días difíciles. Para pelear en estos días difíciles. La palabra me dice en Romanos 8. A ver, dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Vive en ustedes. El mismo Espíritu que le dio fuerzas a Sansón. El mismo Espíritu que estaba con Jesús. El mismo Espíritu a través que Jesús hizo los milagros, vive en ustedes. Vive en mí. Para todo aquel que se humille delante de Él, para todo aquel que reconoce sus pecados, para todo aquel que se arrepienta de sus pecados y levante sus manos y diga: Señor, te necesito. Hay una porción del Espíritu Santo que heredamos a aquellos que le pedimos: Señor, te necesito, llénanos de tu Espíritu Santo para poder sobrevivir y sobrepasar estos tiempos duros. Entonces, aún lo poco que tengamos será suficiente. Porque con el Espíritu Santo de Dios, Sansón mató a 1000 hombres con la quijada de un burro. Eso es todo lo que él tenía en la mano. Pero lo importante no era lo que él tenía en la mano, lo importante era su llenura del Espíritu Santo. Tengo títulos, tengo mi propia casa, tengo papeles, tengo inglés, no tengo respuesta. Los abogados me dicen que no, todo esto, pero tienes al Espíritu Santo de Dios, y con eso es suficiente para ganar en este mundo, para derrotar a los que se levantan. Con el Espíritu Santo de Dios haremos proezas. El primer mito que quiero derrumbar es que Sansón era fuerte. No era fuerte, estaba lleno del Espíritu Santo. Segundo mito que quiero derrumbar es que la fuerza de Sansón estaba en su pelo. ¿Cuántos han escuchado eso? La fuerza de Sansón estaba en su pelo. Pero eso no es correcto. El pelo de Sansón solamente representaba una consagración de Dios en su vida. El pelo de Sansón solamente era una demostración externa de lo que Dios había hecho en su vida, de apartarlo para su obra. ¿Alguien me está escuchando? Yo sé que están diciendo: ¿cómo, pastor, yo te sacaré el pelo siempre? No. Segundo punto que quiero traer el día de hoy. En estos tiempos difíciles no podemos perder nuestra consagración. En estos tiempos difíciles no podemos perder nuestra consagración. Recordemos lo que el ángel de Dios había dicho a la mamá de Sansón, Jueces 13:5. Dice: quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello. ¿Por qué? No da la respuesta. Pues él será consagrado a Dios. Su pelo simplemente era una demostración externa de su consagración. Amén. La fuerza no estaba en el pelo. Si no le tuviera miedo a Gaby acá, ¿entiendes? Pero no es en el pelo la fuerza. El pelo simplemente es una demostración de su consagración a Él. Porque Él era nazareno. Él no perdió su fuerza porque perdió su cabello. Él perdió sus fuerzas porque perdió
lo que lo apartaba para el uso de Dios. Él perdió lo que lo consagraba, lo que lo santificaba, lo que lo apartaba para un uso mayor. Mira lo que dice Jueces 16:17. Entonces, finalmente Sansón le reveló sus secretos. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareno desde mi nacimiento. Cuando él permitió que su pelo fuera cortado, él permitió, él se dio por completo a un mundo donde Dios no era su Dios. El cabello largo era la marca externa de una vida consagrada, de una vida apartada por un propósito divino. Es lo que lo hacía diferente de los demás. El ángel le dijo: este niño es separado para un propósito. Como señal, no le cortes el pelo, porque será consagrado. Cuando él caminaba por las calles, su melena, su pelo, era una indicación de que él había sido separado para un propósito mayor. Cuando él se dejó quitar eso, se hizo común. Sansón tenía 2 manos igual que el resto de las personas, y 2 pies igual que otras personas. Tal vez era flaquito igual que las otras personas, pero él había sido consagrado para algo más. El cristiano de hoy, mis hermanos, se levanta temprano para ir al trabajo igual que los demás. Tiene que pagar los bienes de la casa igual que los demás. Tenemos matrimonios, hijos, igual que los demás. Tenemos presiones en el trabajo, igual que el resto de las personas. Nuestro carro se rompe a veces, pasamos dolores de cabeza, igual que el resto del mundo. Tenemos malas noticias, igual que el resto del mundo. Pero lo que nos hace diferente, los que nos separa, la muestra externa de que somos diferentes, es que a pesar de estas cosas, dedicamos el primer día de la semana para venir a adorar al Señor. Y nosotros dedicamos la primera hora de nuestro día para adorar al Señor. Y es que cuando no tenemos respuesta, abrimos la palabra de Dios y buscamos la respuesta en la palabra del Señor. Porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tal vez tenemos los mismos problemas, tal vez pasamos por las mismas crisis, pero hay algo externo, diferente, que se demuestra que he creído en un Dios grande y que tengo una fe diferente al resto de las personas. Es que hay algunos actos en mi vida que yo no puedo dejar de hacer, como venir a la casa del Señor, como seguir adorando al Señor, como seguir buscando su palabra, como seguir buscando su unción, como seguir clamando al Señor, porque eso me hace diferente al resto de la persona. He entendido que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. He entendido que el mundo corre a otras cosas, pero yo corro a Jehová, el que me salva, el que me guarda, el que me protege. Él es mi Señor. Dale la gloria al Señor. Dale la gloria al Señor. Muchos se estresan yendo a la playa. Yo traigo mis cargas a la casa. Y yo fui apartado para un propósito más grande. La palabra dice que somos nación santa, pueblo adquirido, linaje escogido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de
tinieblas a la luz. En estos tiempos difíciles, el enemigo quiere cortarme el cabello, cortar lo que me hace un cristiano. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué seguir creyendo? ¿Para qué seguir adorando? En los momentos difíciles nunca falta la esposa de Job que se te aparece a decirte: mejor maldice a ese Dios. En los momentos difíciles no faltará el que diga: sigues adorando y sigues creyendo. En los momentos difíciles no falta el pensamiento que venga de parte de Satanás a decirte: mejor quédate en casa, mejor quédate triste, mejor cállate, mejor no adores, mejor no alabes. ¿Qué vienes a alabar? ¿Qué vienes a aplaudir? ¿Qué vienes a glorificar el nombre? Si todas las cosas te están saliendo mal, siempre vendrá. Pero el verdadero cristiano entiende que a pesar de las circunstancias, esto es lo que le demuestra al mundo que yo sigo creyendo, que yo sigo viviendo según la fe de Jesús. Vengo aquí porque soy hijo de Dios. Vengo aquí porque soy apartado para Dios. Vengo aquí porque amo y creo y tengo fe, y nada de este mundo, ni la preocupación, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me separará del amor de Cristo, me separará de su casa, me separará de su adoración. Alabado sea el nombre de Dios. En los momentos difíciles más estoy aquí. En los momentos difíciles más doblo rodillas. En los momentos difíciles, en los momentos de tristeza, en los momentos de enfermedad, en los momentos duros, no permitiré. Habrá alguien que me está escuchando. No permitiré que nada ni nadie me convenza a dejar las cosas de Dios. Que nada ni nadie me convenza a dejar las cosas que me apartaron para el uso de Dios. Que nada ni nadie me convenza que he dejado las cosas que me han hecho santo para el uso de Dios. Que nada ni nadie me convenza, porque no voy a cambiar mi primogenitura por un plato de sopa. No voy a dar lo que Dios me ha entregado y lo voy a cambiar por un momento. No, Señor, lo que Dios me ha dado, Él me lo dio, y lo que Dios va a hacer se cumplirá, y lo que Él ha prometido lo veré. Y si Él dijo que este será el año de proezas, entonces yo voy a venir a la casa del Señor, voy a adorar su nombre y voy a esperar en Él que su palabra se cumplirá, porque Él es Dios. Alabado sea el nombre de Él. Aunque no tenga fuerza, adoraré al Señor. Y aunque no haya solución humana, adoraré al Señor. Y aunque mi cabeza esté llena de pensamientos de derrota, adoraré al Señor. Él destruirá a los enemigos. Él destruirá a los enemigos. Él hará. Porque dijo que iba a hacer. No nos dio su palabra antes de la mala noticia. No nos dio su palabra antes de que sucediera lo que sucedió. Antes de que las noticias hablaran, no habló el primero. Fue diciembre que Él habló. Me estaba preparando para un año que me iba a enfrentar. Pero si Él fue bueno para hablarme en diciembre, no será bueno para hablarme en enero, no será bueno para hablarme en febrero, no será bueno para hacer lo que dijo que iba a hacer.
Si Él habló, Él hará. Él cumplirá su palabra. Lo que tú y yo tenemos que hacer es llenarnos del Espíritu Santo de Dios y no cambiar, no intercambiar lo que no hace hijo de Dios. Oraremos. Termino con el salmo que Dios nos dio. Ese 29 de diciembre. Oh, el salmo tiene tanto sentido. Salmo 60. Pastor se estaba aquí y dijo: esta es la palabra de Dios para nosotros. Por favor, ayúdanos contra nuestro enemigo, porque toda la ayuda humana es inútil. Toda la ayuda humana es, lo natural es, mis fuerzas son, mis pensamientos son, mis estrategias son. Ayúdanos, Señor. Cuando los enemigos me acechan, ayúdame, Señor. Cuando me siento que el enemigo se levanta contra mí, ayúdame, Señor. Porque toda ayuda humana es inútil, pero con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. Con la ayuda del Señor haremos cosas poderosas. Con la ayuda del Señor haremos cosas poderosas, poderosas en nuestras vidas, poderosas en nuestra familia, poderosas en nuestro matrimonio. Con la ayuda del Señor pasaremos estos tiempos. Con la ayuda del Señor tendremos un testimonio. Con la ayuda del Señor veremos la respuesta en nuestras vidas. Pues Él pisoteará a nuestros enemigos. Estos son los tiempos que requieren proezas. Difíciles que estamos, pero Dios ya habló y Él prometió que no íbamos a morir, que íbamos a vivir a través de estos tiempos difíciles. Lo que tenemos que tú y yo hacer es llenarnos de su espíritu y seguir avanzando como hijos de Dios, sin entregar nada a cambio, sin darle ni siquiera un centímetro al enemigo. Lo que nos cueste, seguimos adelante. Como dijo la pastora, el Señor está haciendo un trabajo de crecimiento en su iglesia, en esta comunidad, para recordarnos que somos la iglesia con un vestido blanco, sin manchas y sin arrugas, pero con botas de soldado, para pelear, para seguir adelante. En estos tiempos difíciles es la presencia de Dios que llenará nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos, mantenernos firmes, su palabra,
porque Él dijo, en este año veremos sus proezas. Ponte de pie, iglesia. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos llene con su Espíritu, nos llene con su sangre, nos llene con su poder, nos llene para prepararnos, nos llene porque lo necesitamos en este lugar.